Su respiración se convertía en vapor en el aire bajo cero, congelándose sobre sus pestañas. La habían encerrado tras la pesada puerta de acero del congelador y se habían ido riendo. Con los dedos entumecidos y la pantalla del celular hecha pedazos, Maya marcó el único número que recordaba de memoria. Se equivocó en un dígito. El hombre que contestó no era ayuda. Era mucho peor. El congelador de la mansión Belmont estaba construido como una bóveda bancaria. Paredes gruesas de acero, sellos de goma pesados y ventiladores industriales que hacían circular un viento seco y cortante a menos 29 grados centígrados. Estaba diseñado para conservar cortes de Wagyu importado y cajas de caviar beluga en perfecto estado. No estaba diseñado para encerrar a un ser humano vivo, respirando, vestido apenas con un delgado uniforme de catering de poliéster. Maya retrocedió contra los estantes metálicos helados, con los brazos apretados contra el torso. Su uniforme, una camisa blanca almidonada y una falda tubo negra, no la protegía de nada. El frío no solo le tocaba la piel. Se le clavaba directo en los huesos, como clavos. 20 minutos antes, Maya cargaba una bandeja de copas de champán por el gran salón de la fiesta. Preston Belmont, el hijo del anfitrión, había estado bebiendo sin control. Preston retrocedió, chocó contra ella, e hizo que $3.000 en cristal y champán añejo se hicieran añicos contra el piso de mármol. En lugar de disculparse, Preston la humilló. La tomó del brazo con fuerza, la arrastró hasta la cocina de catering, lejos de los invitados, y la empujó dentro del congelador de carnes. «Enfríate un poco, cariño», le dijo Preston con desprecio, mientras sus amigos se reían detrás de él. Después, la pesada puerta se cerró de golpe. El mecanismo de la cerradura encajó con un ruido sordo y definitivo. Maya había golpeado la puerta hasta que se le lastimaron los nudillos. Había gritado hasta quedarse sin voz. Nadie la escuchó por encima del ruido de la música que retumbaba en el piso de arriba. Ahora el temblor de su cuerpo se estaba volviendo violento. Era la respuesta automática de su cuerpo ante la hipotermia. La escarcha se había asentado sobre los rizos de su cabello oscuro, brillando como vidrio molido bajo la luz fluorescente. Su piel morena empezaba a tomar un tono ceniciento, antinatural. Ya no sentía los dedos de los pies. El entumecimiento le subía por las pantorrillas. Maya buscó con torpeza en el bolsillo de su delantal. Sus dedos eran bultos rígidos, casi sin respuesta. Logró sacar su celular. La pantalla estaba severamente agrietada desde que se le había caído en el salón. El icono de la batería parpadeaba en un amenazante 4%. Necesitaba llamar a su hermano, Trent. Trent trabajaba en seguridad en el centro de la ciudad. Trent vendría. Trent tumbaría esa puerta a patadas. Maya miró la pantalla rota, mientras su vista se nublaba y las lágrimas se le congelaban de inmediato sobre las pestañas. Su pulgar flotó sobre el teclado. Marcó el número de memoria. Su mano temblaba tan violentamente que su pulgar resbaló. Maya no se dio cuenta. Presionó el botón verde de llamada y pegó el celular a su oreja congelada. Al otro lado de la ciudad, en la trastienda de un lujoso almacén de importaciones, un celular desechable vibró sobre un escritorio de caoba. Arthur Ale se quedó mirándolo. Nacido en Seúl y criado en el implacable sistema de acogida de Chicago, Arthur se había abierto camino a puñetazos hasta la cima del bajo mundo criminal de la ciudad. Era la cabeza de una red que movía dinero e influencia con una eficiencia silenciosa y brutal. No era un hombre que recibiera llamadas por accidente. Solo 5 personas en el mundo tenían ese número. Arthur se recostó en su silla de cuero. Tenía los nudillos golpeados, la piel abierta sobre el dedo índice derecho, después de una negociación que había requerido de contacto físico. Contestó el teléfono. No dijo nada. Nunca hablaba primero. A través del auricular escuchó un jadeo húmedo, entrecortado. Después, el sonido inconfundible de dientes castañeteando. ¿Trent? La voz era un susurro quebrado, desesperado y débil. Trent, por favor. Arthur frunció el ceño. Su voz era grave, áspera por el hábito de fumar puros baratos que nunca había podido dejar del todo. Tienes el número equivocado, dijo Arthur. Por favor, sollozó Maya, y ese sonido quebró la indiferencia habitual de Arthur. Me encerraron. No. No siento las manos. Duele. Quema muchísimo. Arthur se enderezó en su silla, el cuero crujió en el silencio de la oficina. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? La mansión Belmont, jadeó Maya, con la respiración cada vez más superficial.
El congelador de la cocina. Preston, él lo cerró. Por favor, Trent. Me voy a morir aquí dentro. Los ojos de Arthur se entrecerraron. Preston Belmont. Un niño rico, consentido y arrogante, cuyo padre le debía a la red de Arthur más de $2 millones en deudas impagas. Arthur despreciaba a los Belmont. Eran dinero blando, gente descuidada y cruel que no tenía columna vertebral para respaldar su crueldad. Escúchame, dijo Arthur, y su tono cambió a algo filoso y autoritario. No soy Trent, pero sé dónde queda la mansión Belmont. Tú no eres. La voz de Maya se apagó. El teléfono resbaló de su oreja y cayó sobre el piso metálico cubierto de escarcha del congelador. Hola, ladró Arthur. Escuchó el eco hueco de los ventiladores a través del teléfono caído en el suelo. Escuchó la respiración superficial y entrecortada de Maya. Arthur no dudó. Se levantó, tomó su pesado abrigo de lana y una pistola personalizada del cajón del escritorio. Salió de la oficina. Su lugarteniente, un hombre de hombros anchos llamado Cole, levantó la vista de un libro de cuentas. Jefe, ¿a dónde vamos? Trae el auto, ordenó Arthur, poniéndose el abrigo. Vamos a una fiesta. El silencio dentro del congelador era denso, roto solo por el zumbido implacable de la unidad de refrigeración industrial. Maya estaba desplomada contra una pila de cajas de madera, el celular a pocos centímetros de su rodilla. La pantalla era un rectángulo brillante en la penumbra, todavía con la llamada activa. Maya estaba tan cansada. El temblor violento se había detenido, algo que ella recordaba vagamente haber leído que era una muy mala señal. Su cuerpo se estaba rindiendo, cerrando el flujo de sangre hacia sus extremidades para proteger sus órganos vitales. Sus párpados se sentían pesados, como si estuvieran forrados de plomo. El dolor en sus manos y pies se había desvanecido en una nada pesada y sorda. Ya no era tan malo. Solo se sentía como si se estuviera quedando dormida. A través del pequeño altavoz del celular, una voz crujió. Oye. No cierres los ojos. La voz era autoritaria, lo suficientemente filosa como para cortar la niebla en la mente de Maya. No era Trent. Era más grave, más áspera. Una voz que sonaba como si diera órdenes para vivir, y que jamás tenía que repetirlas. Maya apenas movió los labios. Mucho frío. Arthur iba en la parte trasera de una camioneta negra que atravesaba las calles de la ciudad a toda velocidad. Las luces de la calle parpadeaban sobre su rostro, resaltando los ángulos filosos de su mandíbula y el enfoque frío en sus ojos oscuros. Sostenía el celular contra su oreja. Podía escuchar cómo Maya se le escapaba. Miró su reloj. Habían pasado 12 minutos desde que ella soltó el teléfono. A menos 29 grados, sin el equipo adecuado, un cuerpo humano se apaga rápido. Sigue hablándome, ordenó Arthur. ¿Cómo te llamas? Silencio. Contéstame, exigió Arthur, inclinándose hacia adelante en su asiento, apretando el celular con más fuerza. Maya. Llegó la respuesta, débil y arrastrada. Maya. Bien. Ya casi llego. No te duermas. Si te duermes, te mueres. ¿Me entiendes? Cansada, susurró Maya. No me importa. Mantente despierta. Arthur bajó un poco el teléfono y miró a Cole, que iba manejando. Sáltate los semáforos en rojo. Enciende la sirena. Cole activó un interruptor. Una sirena de policía escondida cobró vida con un aullido, abriendo el tráfico del centro como si fuera el Mar Rojo. Arthur miraba por la ventana. No conocía a esa mujer. Él se dedicaba a las drogas, la extorsión y la violencia. No era ningún salvador. Pero la idea de Preston Belmont, un cobarde escondido detrás del dinero de su padre, encerrando a una mujer trabajadora en un congelador de carnes para dejarla morir de frío, le tocó una fibra violenta por dentro. Era la arrogancia del asunto. El descarte casual de una vida humana. 15 minutos después, la camioneta frenó de golpe sobre la entrada de grava de la mansión Belmont. La casa estaba iluminada de arriba abajo. Los balas con uniformes impecables corrieron hacia el auto, pero Arthur ya había bajado. No caminaba. Avanzaba como un depredador hacia la puerta principal, con Cole justo detrás de él. 2 guardias de seguridad privada se interpusieron en su camino. Señor, esto es propiedad privada. Arthur no se detuvo. Tomó al primer guardia por las solapas y lo estrelló contra la columna de piedra de la entrada. Cole empujó al segundo guardia a un lado, sin ninguna prisa.
Ambos cruzaron las enormes puertas dobles. El salón principal estaba lleno de la élite de la ciudad. Mujeres con vestidos de seda y hombres con smoking a la medida, todos con copas de champán en la mano. La música sonaba fuerte. El aire era cálido y olía a perfume costoso. Arthur ignoró todo eso. Se movió siguiendo el plano de la mansión que había memorizado meses atrás, de un expediente de cobro de deudas. Encontró las puertas vaivén hacia la cocina de Catherine y las abrió de una patada. El ruido de la fiesta desapareció, reemplazado por el estruendo de sartenes y los gritos de los cocineros. En el centro de la cocina, sentado sobre una mesa de preparación con una botella de vino robada, estaba Preston Belmont, riéndose con un par de amigos. Arthur caminó directo hacia él. El personal de cocina miró el rostro de Arthur y retrocedió de inmediato. Reconocieron a un depredador en cuanto lo vieron. Preston se bajó de la mesa con una sonrisa de suficiencia. Oye, la cocina no es para invitados, amigo. ¿Quién demonios eres tú? Arthur no habló. No dijo su nombre ni su título. Simplemente estiró el brazo, tomó a Preston del cuello y lo estrelló contra el mostrador de acero inoxidable. La botella de vino se hizo añicos en el piso. Preston jadeó, con los ojos abiertos por un terror absoluto y repentino, mientras la mano de Arthur le aplastaba la tráquea. El congelador, dijo Arthur. Su voz era un gruñido bajo, aterrador. ¿Dónde está la llave? Preston arañó la mano de Arthur, con el rostro poniéndose morado. Señaló con un dedo tembloroso hacia una pesada puerta de acero al fondo de la cocina. Un candado de bronce aseguraba el cerrojo exterior. Arthur dejó caer a Preston al piso. Caminó hacia el congelador. No volvió a pedir la llave. Sacó la pesada pistola de su funda bajo el hombro, apuntó directo al candado, y disparó. El disparo ensordeció la cocina. El personal gritó. El candado estalló en fragmentos de metal inservible. Arthur pateó el cerrojo hacia arriba y tiró de la pesada puerta para abrirla. Una nube espesa de escarcha blanca salió rodando hacia la cocina cálida, trayendo con ella el olor a carne cruda y a hielo quemado. Arthur entró, entrecerrando los ojos por el vapor. La encontró en una esquina. Maya estaba hecha un ovillo apretado en posición fetal, sobre el piso de rejilla. Su piel tenía un tono gris aterrador, sus labios estaban partidos y azules. No respondía en absoluto. Arthur guardó su pistola y se arrodilló. Se quitó su pesado abrigo de lana forrado en cachemira y de inmediato envolvió con él el cuerpo pequeño y helado de Maya. Cuando le tocó el brazo, sintió como si estuviera agarrando un bloque de hielo sólido. La levantó en brazos. Maya pesaba peligrosamente poco, su cabeza colgando débilmente contra el pecho de Arthur. Arthur salió del congelador cargándola. La cocina quedó en un silencio absoluto. Preston seguía en el piso, sobándose la garganta, mirando con horror. Arthur se detuvo, mirando hacia abajo al hijo del multimillonario. La mirada en los ojos del jefe de la mafia estaba vacía. Un cero total, aterrador. Si ella no despierta, dijo Arthur en voz baja, te voy a meter ahí adentro, y voy a soldar la puerta. Arthur se dio la vuelta y sacó a Maya hacia la luz. La clínica privada estaba escondida en el piso 14 de un rascacielos comercial que Arthur era dueño. No había letreros de neón, ni recepción, solo puertas blindadas pesadas y una sala de trauma esterilizada que atendía heridas de bala y de cuchillo para hombres que no podían darse el lujo de un reporte policial. Ahora mismo, la sala de trauma estaba en absoluto silencio, salvo por el pitido rítmico y mecánico de un monitor cardíaco. Arthur estaba de pie junto a la ventana, sus hombros anchos bloqueando el horizonte de la ciudad. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar el borde del alféizar de acero. Observaba el reflejo en el vidrio. Maya yacía en la cama del hospital, sepultada bajo capas de mantas térmicas especializadas. Una máquina de aire caliente forzado soplaba sobre su torso. 2 vías intravenosas serpenteaban por sus brazos, entregando suero salino tibio directamente a su torrente sanguíneo lento. Su piel había perdido ese tono gris aterrador, pero seguía peligrosamente pálida. Sus labios estaban partidos, con manchas de sangre seca donde la piel se había abierto por el frío. El doctor Lin, un cirujano desacreditado que le debía la vida a Arthur, ajustó el goteo de la vía intravenosa. Era un hombre mayor, eficiente, completamente indiferente a la presencia imponente de Arthur. Su temperatura central se está estabilizando, dijo el doctor Lin, sin levantar la vista de la historia clínica. Tiene suerte. 10 minutos más,
y la necrosis de tejido en sus extremidades habría requerido amputación. Tal como están las cosas, va a tener sabañones severos, dolor nervioso, pero conserva sus dedos, tanto de las manos como de los pies. Arthur no respondió. Se apartó de la ventana y caminó hasta el borde de la cama. Se quedó mirando el rostro de Maya. La escarcha se había derretido de su cabello, dejando sus rizos oscuros húmedos contra la funda blanca de la almohada. Se veía frágil, pequeña. A Arthur no le gustaban las cosas frágiles. En su mundo, se rompían con demasiada facilidad. Y sin embargo, recordaba el sonido de su voz por teléfono. La pura fuerza de voluntad que le tomó marcar un número con las manos congeladas, inservibles. Ella no era frágil. Simplemente la habían puesto en una situación imposible, por culpa de un cobarde. Maya gimió. Su cabeza rodó hacia un lado. Sus párpados se agitaron, luchando contra el fuerte sedante que el doctor Lin le había administrado para aliviar el dolor insoportable de su cuerpo al descongelarse. Está despertando, señaló el doctor Lin, dando un paso atrás. El proceso de recalentamiento es agonizante. Los capilares se expanden, la sangre se abre paso de vuelta a los tejidos que estuvieron privados de ella. Se siente como si te estuvieras quemando. Como si fuera una señal, Maya soltó un jadeo agudo y entrecortado. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un ámbar profundo y oscuro, muy abiertos y completamente presos del pánico. Se retorció bajo las pesadas mantas, sus manos se cerraron en puños débiles y dolorosos. Fuego, dijo Maya, ahogándose. Su voz era un susurro seco. Mis manos, quema. Arthur se acercó. No ofreció consuelos vacíos. No le dijo que todo iba a estar bien. Estiró la mano y envolvió con firmeza sus dedos vendados con su mano grande y cálida. Eso es la sangre que vuelve, dijo Arthur. Su voz era un rumor grave, firme y estable en el cuarto esterilizado. Significa que estás viva. Concéntrate en el dolor. Deja que te ancle. Maya dejó de retorcerse. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Parpadeó rápidamente, su vista se aclaró. Miró el techo blanco, los soportes de suero, y finalmente al hombre parado junto a ella. Era imponente, alto, con rasgos angulosos y filosos y cabello negro azabache peinado hacia atrás sobre un rostro duro. Vestía una camisa negra a la medida, con las mangas subidas, dejando ver tinta oscura que le subía por los antebrazos. No parecía un doctor. Parecía el tipo de hombre del que la gente se cruza de vereda para evitar. Tú, susurró Maya. El recuerdo encajó en su lugar. La voz por teléfono. La orden de mantenerse despierta. El abrigo pesado envolviéndola en la oscuridad helada. Yo, confirmó Arthur. Lentamente soltó la mano de Maya, metiendo la suya en el bolsillo. Maya tragó saliva con esfuerzo. Su garganta se sentía como papel de lija. ¿Dónde está Trent, mi hermano? No sabe que estás aquí. Nadie sabe que estás aquí. Arthur acercó un banco metálico y se sentó. Estaba completamente quieto, completamente en control del espacio. Marcaste el número equivocado. Se me fue un dígito, murmuró Maya, cerrando los ojos mientras una nueva oleada de hormigueo atacaba sus pies. Mi pantalla estaba rota. Me temblaban las manos. Un error afortunado, para ti. Maya abrió los ojos de nuevo, estudiándolo. Ella era una mesera de catering que trabajaba turnos de 12 horas para pagar la renta de un departamento que se caía a pedazos. No era tonta. Reconocía el poder cuando lo veía. La ropa costosa, el cuarto privado, la forma en que el doctor había salido en silencio del cuarto en el momento en que Arthur se sentó. ¿Quién eres tú?, preguntó Maya. Arthur Ale. El nombre no significaba nada para ella, y su expresión en blanco lo confirmó. Arthur prefería que fuera así. Tú me sacaste de ahí, dijo Maya, afirmando los hechos para anclarse a la realidad. Me trajiste aquí. ¿Por qué? Arthur consideró la pregunta. ¿Por qué? Él no era un justiciero. Era un hombre de negocios. Pero los negocios se construían sobre el apalancamiento, y Preston Belmont era un pasivo. El padre de Preston Belmont me debe una cantidad considerable de dinero, dijo Arthur con frialdad. Su hijo pensó que sería divertido torturar a la empleada. Me pareció de mal gusto. Maya soltó una risa seca y amarga que terminó en tos. ¿De mal gusto? Trató de matarme porque se le cayó su propio champán. Soy consciente de eso. Arthur se inclinó hacia adelante,
apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. ¿Sobreviviste? La pregunta ahora es qué quieres hacer al respecto. Maya lo miró fijamente. El dolor en sus manos era un latido constante, pero su mente se estaba aclarando. Reconoció la naturaleza transaccional del tono de Arthur. Quiero irme a casa. Quiero ver a mi hermano. Quiero presentar cargos. Arthur no se burló. Simplemente le dio una mirada plana, inflexible. Presentas cargos, y los abogados de Preston te entierran. Arrastran tu nombre por el fango, alegan que intentabas robar, alegan que te encerraste tú misma por accidente. Pasas los próximos 5 años en la corte mientras trabajas en 3 empleos para pagar honorarios legales. Así funciona el mundo de ellos. Maya se aferró al borde de la manta. La dura realidad de esas palabras se asentó sobre ella. Arthur tenía razón. Los Belmont eran dueños de la policía de ese distrito. Eran dueños de los jueces. ¿Entonces qué?, preguntó Maya, con la voz tensa por lágrimas de frustración sin derramar. ¿Simplemente se sale con la suya? La boca de Arthur se torció en una sonrisa fría, un remedo aterrador de sonrisa. No. No se sale con la suya. 2 días después, Maya estaba sentada en un sofá de cuero en el penthouse de Arthur. Vestía un pantalón deportivo gris, varias tallas más grande, y un pesado suéter de cachemira que él le había dado. Sus manos estaban envueltas en guantes de compresión gruesos, y todavía caminaba con una leve cojera, pero el daño permanente se había evitado. El penthouse era una fortaleza de vidrio, acero y madera oscura, suspendida 50 pisos sobre la ciudad. A través de los ventanales del piso al techo, el horizonte brillaba como diamantes molidos. Era hermoso, estéril y profundamente aislado. Trent estaba a salvo. Arthur había enviado a uno de sus hombres, Cole, a entregarle un celular desechable a Trent en su departamento. Maya había hablado con su hermano, le había dicho que se estaba recuperando de un mal accidente en el trabajo, y que su empleador cubría una convalecencia privada. Era mentira, pero mantenía a Trent lejos de tumbar puertas y hacer que lo mataran. Las puertas del ascensor al final del pasillo sonaron. Arthur entró. Puso un grueso folder de Manila sobre la mesa de vidrio frente a Maya. Fue hasta un bar en la esquina y se sirvió 2 dedos de licor ámbar en un vaso de cristal. No le ofreció nada a ella. Sabía que Maya solo tomaba té. ¿Qué es esto?, preguntó Maya, señalando con la cabeza el folder. La resolución, dijo Arthur. Dio un trago de su bebida y se volteó a mirarla. Maya dudó, luego estiró la mano con dedos rígidos, enguantados. Abrió el folder. El primer documento era una transferencia de propiedad. La mansión Belmont, la casa, los terrenos, la misma cocina donde había estado a punto de morir, ahora era propiedad de una sociedad tenedora. Pasó a la siguiente página. Era un libro contable. Bancarrotas, ejecuciones hipotecarias. El padre de Preston incumplió su deuda conmigo, explicó Arthur con calma, recostado contra el bar. Aceleré los términos, exigí el pago del capital. No pudieron pagar, así que me quedé con todo. Maya miró los papeles. No podía procesar la magnitud del dinero involucrado. Los dejaste en la quiebra. Los borré, corrigió Arthur. En este momento están empacando lo que les cabe en 2 sedanes rentados. No les queda nada. Maya cerró el folder. La satisfacción que esperaba sentir no estaba ahí. Se sentía demasiado limpio, demasiado burocrático. Levantó la vista hacia Arthur. ¿Y Preston? Arthur dejó su vaso sobre la mesa. El sonido del cristal contra el granito fue seco. Arthur caminó hasta el sofá y se quedó de pie, mirándola desde arriba. Preston está en un hospital del condado. Sufrió un accidente grave. Maya frunció el ceño. ¿Un accidente? Se encerró él mismo, por accidente, en su propio congelador de carnes mientras vaciaban la propiedad, dijo Arthur. Su tono era perfectamente parejo, sin ninguna emoción. Desafortunadamente, mis hombres no lo escucharon gritar durante exactamente 22 minutos. El mismo tiempo que tú estuviste encerrada ahí adentro. A Maya se le cortó la respiración. Miró las manos de Arthur. Hoy no traía puesto su saco de traje. Tenía los nudillos en carne viva, la piel abierta en líneas frescas y furiosas. Perdió 3 dedos de la mano derecha por congelamiento, continuó Arthur. Los doctores no pudieron salvarlos. Se acordará de ti cada vez que intente sostener un vaso.
Un silencio pesado llenó el penthouse. Maya no se encogió. No lloró. Se quedó mirando los ojos oscuros y sin fondo del hombre que había destruido la vida de un multimillonario simplemente porque ella había marcado el número equivocado. En ese momento comprendió exactamente que era Arthur Ale. No era un hombre de negocios. Era un monstruo que casualmente era dueño de negocios. Pero era su monstruo. ¿Por qué?, preguntó Maya de nuevo. Esta vez la pregunta llevaba un peso real. No hiciste esto solo por una deuda impaga. Pudiste haberles quitado la casa hace un mes. Arthur se sentó en el borde de la mesa de vidrio, acercándose a la altura de sus ojos. No invadió su espacio, pero su presencia era abrumadora. En mi mundo, la lealtad y las deudas lo son todo, dijo Arthur en voz baja. Me llamaste cuando te estabas muriendo. No te rendiste. Peleaste por seguir despierta porque yo te lo pedí. Me debes tu vida, Maya. Y yo protejo lo que es mío. La posesividad en esas palabras le recorrió la espalda a Maya con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No era una declaración romántica. Era una reclamación de propiedad. No soy tuya, dijo Maya. Su voz tembló ligeramente, pero sostuvo la mirada de Arthur. La expresión de Arthur no cambió, pero un destello de respeto genuino cruzó sus ojos. No lo eres, coincidió Arthur. Eres libre de bajarte de ese ascensor. Puedes volver a tu departamento. Puedes volver al catering. Pero ya conoces la verdad. Al mundo no le importa la justicia. Le importa el poder. Arthur extendió su mano, grande y áspera, y rozó suavemente el costado del rostro de Maya. Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Era un gesto sorprendentemente tierno, viniendo de un hombre cubierto de violencia. Quédate, dijo Arthur. No era una orden. Era una oferta. Puedo darte una vida donde nadie vuelva a mirarte por encima del hombro, donde nadie vuelva a encerrarte en una jaula. Maya miró el folder de Manila. Pensó en Preston Belmont, sin 3 dedos, despojado de su fortuna. Pensó en la oscuridad helada del congelador de carnes y en la certeza absoluta de que la ley jamás la habría protegido. Se inclinó levemente hacia el toque de Arthur. El calor de su mano era un contraste marcado con el recuerdo del hielo. No sé cómo vivir en tu mundo, susurró Maya. No tienes que saberlo, respondió Arthur, su voz cayendo en un murmullo áspero. Solo tienes que vivir en el mío. Maya no se apartó. Cerró los ojos, dejando que el calor finalmente se le metiera por completo en los huesos. Había marcado el número equivocado, pero mientras la mano de Arthur sostenía su rostro, se dio cuenta de que había encontrado exactamente al hombre correcto. El hielo se derritió, pero el fuego entre Maya y Arthur apenas está empezando a arder. ¿Ustedes creen que Maya tomó la decisión correcta al quedarse en su peligroso mundo? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Si les encantó esta oscura y adictiva historia de romance de mafia, no olviden darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse al canal para más historias intensas y realistas. No se lo pierdan. Activen las notificaciones ahora mismo.